hay varios temas que han salido en el día de hoy. Yo creo que de lo más importante y recurrente es la vida humana y los recursos naturales, o sea, la gente que tiene que subsistir hoy versus la sostenibilidad en el futuro. Yo quisiera de entrada con María que nos cuente un poquito desde el PNUD cómo ese tema que tiene que ver con la subsistencia y el derecho a comer versus el compromiso y el reto de los manejos de los recursos ambientales. Yo creo que a lo largo de las presentaciones que se han hecho hoy se ha tocado en todos lados que no podemos pensar en el manejo de los recursos naturales sin pensar en las personas. Y del otro lado yo quiero agregar otra cosa más. En el PNUD se habla del desarrollo humano, ese derecho que es para las personas, que se construye con ellas y para ellas, ¿verdad? Ahora, el desarrollo humano, ese desarrollo sostenible, no va a ser posible tampoco si no consideramos a los recursos naturales. Mientras todas las políticas tradicionales de protección social se enfoquen solamente en la lucha contra la pobreza, teniendo al ambiente como una externalidad, algo que se da por descontado, que está allí y que es inagotable, estamos de algún modo, y valga la paradoja, digamos, comiéndonos la gallina de los huevos de oro. Y estamos de algún modo socavando todos esos esfuerzos grandísimos en dinero, en esfuerzo, en la vida de las personas, que se están haciendo para que ellos puedan vivir mejor. Se pueden invertir millones y esos son datos que se han registrado a nivel mundial, pero ahora con el cambio climático, con cualquier desastre. En la frontera, Jolie mencionó lo que pasó en Fomberet y con el río Soliet en el año 2004, de un plumazo, con una tormenta, con un río, los recursos naturales, y causados por recursos naturales degradados en un territorio, se echa por tierra con todo el beneficio que la población dio. Y quiero mencionar, en el año 2012 fue Río +20, y una de las grandes conclusiones que salieron de Río +20 fue que había habido mucho crecimiento, todos los países de la humanidad, del planeta habían crecido, pero la deuda era con el desarrollo sostenible. Había habido crecimiento económico, había habido avances sociales, pero habían sido a expensas de la sostenibilidad del medio ambiente. Y esa es la cuenta que hoy el planeta nos está cobrando, y que si seguimos pensando que está ahí a un costado y es una externalidad, pronto, y ya estamos viendo nuestras economías, y sobre todo los países más vulnerables van a evidenciar que se nos quedó algo fuera de la ecuación y que no hemos podido, digamos, lograr ese crecimiento y mantenerlo. Hay una pregunta que para mí es muy, muy importante y yo creo que la vivimos hoy día a día. La mayoría de nosotros vivimos en ciudades y quizá Domingo, a mí me interesa, yo sé que esto te pica cerca, el rol de cómo en una ciudad moderna, cuál es el rol de los espacios públicos de área verde y de alguna manera todavía queda un espacio para que haya algún tipo de presencia forestal en ciudades modernas. Bueno, yo creo que el principal instrumento de generación de suelo para área verde son los parques, y los grandes parques como sistema. Nosotros tenemos en la propia ciudad de Santo Domingo unos buenos ejemplos, desde el Mirador Sur, el Botánico, Mirador Norte, pero siempre se concibió en el crecimiento, en el asentamiento humano de una ciudad, que debía haber una producción de suelo destinado a área verde. De hecho, ni siquiera proviene del área de la ciencia de la salud, el indicador de cuántos metros de área verde debe haber por ciudadano, porque es un tema muy evidente. Requerimos oxígeno, requerimos una serie de servicios que solo lo pueden dar las áreas verdes en una ciudad. Uno de los problemas serios que nosotros hemos tenido, en especial en esta ciudad, en los últimos tiempos, es cuando la ciudad dejó de ser horizontal y pasó a edificarse como una ciudad vertical.
nos quedamos sin normativa para generación de suelo. Es una cosa, todo lo contrario a lo que hicieron las grandes ciudades. Por ejemplo, la gente mira a Nueva York, Manhattan o Tokio. ¿Qué hicieron esas ciudades? Aprovecharon su crecimiento vertical y generaron, con ese crecimiento vertical implica una generación de riqueza. Cada vez que el ayuntamiento le otorga un uso de suelo a un promotor, en ese uso de suelo, ese instrumento público le está dando oportunidad de generación de riqueza. 1% de esa riqueza en cualquier otra sociedad se tiene que destinar a la generación de servicios ambientales, sea área verde, sea promover mejoramiento de contaminación de agua de su suelo. Por ejemplo, yo miraba recientemente la ciudad de Nueva York acaba de hacer una inversión grandísima en suelo para producción de agua de los acueductos de la ciudad de Nueva York. Eran suelo ganadero, lo está comprando para transformarlo en suelos forestales en la parte alta de la producción del agua de la ciudad. Porque el problema mismo es que la ciudad no es un sistema independiente, es un sistema interdependiente, de dónde proviene el agua, de dónde provienen los alimentos, de dónde provienen los servicios que se usan. Entonces, volvemos al mismo tema. Hemos estado desarrollando ciudades y tomando decisiones como si se tratara de que yo edifico solo en el suelo que está ahí. ¿Cuál es la expansión y la consecuencia que tiene cada vez que yo coloco una torre en producción de desperdicio, en suministro de agua, en descarga de agua sobre el subsuelo? Por ejemplo, yo escuchaba al presidente de la Sociedad Geológica de la República Dominicana decir que el 80% del agua subterránea de esta ciudad está contaminada de heces fecales y no pasó nada. Como si hubiera dicho que el 80% de los ciudadanos del distrito adquirió autos. Yo creo que tuvo la misma repercusión su palabra, es decir, nosotros nos cepillamos, nos bañamos, nos enfrentamos a una contaminación de una ciudad que la hemos verticalizado sin infraestructura. Entonces, ese es el tema que nos entienden. Y volvemos al mismo tema, es decir, y lo grande es que tenemos los recursos para hacerlo, porque no es que no lo tenemos. Tenemos los recursos porque igual, por ejemplo, ahora estamos desarrollando una jornada contra el dengue. ¿Qué estamos recogiendo? Plástico, vasito, goma, todos son materia prima. Es un tema de cultura. Yo pregunto, en las próximas 2 semanas, en los lugares que hemos recogido las cañadas, los patios, ¿qué va a pasar? Volverán igual, porque no es un tema de una jornada, es un tema de una cultura que hay que cambiar. Y lamentablemente somos con el segundo producto de exportación, que es el plástico del país. Entonces, es un tema de cambio de cultura que nos resistimos. Hay una generación que se niega a que hagamos el cambio. Yo me doy cuenta, es claro. Obviamente, pero hay otra generación muy pasiva, que tampoco dé el paso de luchar por lo que hay que hacer. Entonces, ese dilema lo vivimos en la sociedad dominicana. Y ciertamente, porque también hay un tema, la gente dice, por ejemplo, la inequidad de una ciudad en términos de ingresos. Pero yo digo, una de las herramientas de equidad y de igualdad es el espacio público. Porque en el Mirador usted va a juntar una persona de altos ingresos con una persona de bajos ingresos en igualdad de condiciones. En el club no va a pasar eso, ni en el centro comercial, porque en el centro comercial el de bajo ingreso podrá estar paseando por ahí, pero no va a poder adquirir los productos que él quiera adquirir. Otra persona de alto ingreso estará parcial, y ya hay una desigualdad que proviene del ingreso que se reproduce por la característica del espacio. Entonces, por eso el espacio público, el espacio verde, tiene un papel tan importante en la ciudad. Muchísimas gracias, Domingo. Y siguiendo el mismo tema del rol de la sociedad, y cuando tú hablabas del vaso plástico, que definitivamente yo digo que el foam se ha convertido en parte del paisaje de República Dominicana, pero ahí me surge una pregunta que quisiera hacérsela a Oscar, que es ese rol de la sociedad. ¿Cuál sería la manera, y en tu experiencia, cómo nosotros podemos involucrar a la sociedad civil y al sector privado en que sea partícipe de una manera dinámica y consciente del cambio que hace falta cuando se trata del tema de recuperación de los bosques? Bueno, hay 2 cosas fundamentales. Uno es
decisión política. Cuando hay decisión política se puede hacer cualquier cosa. Cuando no hay decisión política pueden haber leyes, pueden haber todo, pero no se hace nada. Un ministerio que no funciona demuestra que no hay decisión política para hacer lo que tienen que hacer. El Ministerio de Salud no hizo lo que tenía que hacer meses enteros. Tienen que hacer ahora una campaña para combatir el dengue. Mi colega acaba de decir justamente, la próxima semana estará la misma situación. La otra cosa es, y en eso San José de las Matas, Las Placetas, trabajé yo el tema de la basura hace muchos años y sigue funcionando. Es un asunto que hay que trabajar con la gente para ver los problemas concretos de la gente y a partir de eso trabajar los temas. Los temas no se trabajan en la teoría, los temas no se trabajan en los escritorios, los temas se trabajan con la gente, mirando los problemas concretos que tiene la gente y tratando de trabajar con ellos. Las Placetas tenía una altísima incidencia de enfermedades de todo tipo, todas originarias en la basura de los patios, en la basura de las cañadas, en la basura del pueblo. Vayan y visiten ahí, después de que empezamos este trabajo en el 2008, ese programa sigue funcionando ahí. Pero no sigue funcionando porque los políticos quieren, siguen funcionando porque las mujeres les presionan para que cada nueva autoridad que viene tiene que hacerlo. No le dan el espacio para que decida si quiere o no quiere hacerlo. Le obligan a que tiene que hacerlo. Entonces el problema acá que tenemos nosotros no es un problema, digamos, de legislación. Acá hay buenas legislaciones. El problema es voluntad política. Y la voluntad política no sale de los políticos. La voluntad política sale del pueblo, que los elige y los que tienen que movilizarse para hacer que las cosas funcionen. Si no, no van a funcionar. Las Placetas, San José de las Matas, lo que estoy haciendo ahora en restauración y en Haití, todo tiene un componente básico que es que la gente se dé cuenta el compromiso que tiene y en qué me beneficia y en qué me perjudica a mí algo. Y ahí de esa manera yo puedo asumir cosas y puedo transformar. Las leyes pueden estar ahí, pero si no hay una presión de los ciudadanos para entender el problema y asumirlo con sus propias manos, no va a pasar nada. Muchísimas gracias. Shana, I have to say, I was very impressed by the work that you are doing. I think that, mangroves are sometimes overlooked. We have several tourism development in Dominican Republic who have basically wiped out the mangroves in order to develop, luxury housing. I'm not gonna name any names, but we all know who and who hasn't. One of the questions I have for you: Have you been able to involve? I saw you you mentioned kayaking and scuba diving and other things. How have you been able to include tourism in any way or participation of more recreative activities in the work you're doing? Yo voy a ir traduciendo. Bueno, le pregunto a Jan primeramente, que estaba muy impresionado sobre el trabajo que se ha hecho en Haití, que en República Dominicana varios desarrollos turísticos han básicamente destruido manglar para construir vivienda de lujo. Y hablando de ese mismo tema, le preguntaba cómo él ha involucrado, o si lo ha podido hacer de alguna manera, actividades recreativas, mencionaba kayaking y buceo, con turismo en el trabajo que están haciendo en la recuperación del mangle. Well, as you know, Haiti still has somewhat of a tourism problem in terms of image. Que todavía Haití tiene un problema de imagen en cuanto tiene que ver con el turismo. But we are trying to work with local communities to strengthen them so that they may have the capacity to engage in these types of activities. Pero están trabajando en las comunidades para que ellos tengan la capacidad de involucrarse en ese tipo de actividades. Especially in the Northeast, there's a wide variety of activities that can involve snorkeling, scuba diving, kayaking. There's a lot of historical sites. Especialmente en el noreste hay actividades como muchos lugares para snorkeling, buceo, kayaking, muchos lugares históricos. And one of the things which may be good about us as an NGO participating in this is that we really don't want to we're not in it for the money ourselves. We'd rather see the communities benefit from any type of possibility that comes about. Que una de las cosas que tienen buena como la organización sin fines de lucro es que ellos no andan buscando generar dinero ni ganancias ellos mismos, sino que sean las comunidades que generen ese tipo de ganancias. So through the strengthening of the associations, again, if we can get them to a certain point, we hope that we can provide them with the capacity
to engage in these types of activities for the local communities, for their own benefit. Así que ellos esperan poder desarrollar en esa comunidad la capacidad de involucrarse y generar beneficio propio en las comunidades. And 100% of the profits would be for these various organizations. Y 100% de los beneficios serían para esas organizaciones comunitarias. Well, thank you. I assure you I'll be one of the visitors pretty soon. So thank you. I hope so. Thank you. So, quiero una pregunta también a Yolanda, que la hice desde el principio y me he quedado con el cuestionamiento. Hemos hablado mucho de superficie boscosa, si hemos crecido, si hemos decrecido. Domingo habló de cualitativo versus cuantitativo. Pero a mí me queda, y porque lo he visto cuando he ido a Sierra Bauruco, cuando he ido a Corea Central, ¿qué tú entiendes que estamos hoy cuantificando como bosque y que no debería calificar como bosque, mucho más allá, qué debería y qué no debería calificar cuando hablamos de superficie boscosa? Bueno, esa es una gran pregunta, pero parte yo creo que de la discrepancia, por ejemplo, de lo estimado del ministerio, por ejemplo, el estudio 2012 yo lo he mirado con un poco de detalle, y el cambio que ellos reflejan de casi 40%, con por ejemplo Global Forest Watch, que está alrededor más bien de 34%, pero sobre todo más que el número absoluto es la tendencia. Si miramos Global Forest Watch, ha habido una tendencia de descenso en los últimos 10 años, de una disminución de un 2 a 3% anual, mientras el ministerio reporta un aumento de un 12%. Entonces, no es solo decir este está bien, este está mal, es un poco qué está midiendo cada uno. Entonces, ese aumento que reporta el ministerio en 2012, para mí no es real en el sentido de que se cambió la metodología, ahora se están incluyendo, y eso lo hace Global Forest Watch también, y casi todo lo estandarizado, cualquier árbol que tenga más de 5 metros de altura. Entonces ahí te van a entrar plantaciones de palma aceitera, te van a entrar plantaciones de mango, de aguacate, cosas que, por ejemplo, el estudio de Direna, que es el referente y para mí el mejor hecho en el 96, no tenía en cuenta. Entonces ese crecimiento no ha sido de bosque per se, sino de algunos sistemas de producción de árboles, basado en árboles. Entonces, sobre todo, es muy dramático algunas zonas que tú puedes ver de palma aceitera. Te dispara la cobertura, claro. O te la tira para abajo, te crea unas manchas de deforestación muy grandes. Por ejemplo, en esa zona del valle que están renovando o han estado renovando la palma. Entonces, por eso, el estudio del ministerio me gustaría que lo pudieran compartir en el formato de Sistema de Información Geográfica, porque así uno puede ver qué es que, en vez de usar cifras total para el país. También conversando con algunos de los técnicos de medio ambiente que son muy buenos, algunos de ellos piensan que parte de ese incremento es en parte Quisqueya Verde, algunas de esas plantaciones que se han hecho, que ya han crecido, pero que no necesariamente un bosque que dé mucho servicio por un lado, y mucho de ello por la tenencia de la tierra, por lo menos Frontera Verde en Pedernales ya lo cortaron del lado haitiano. Entonces, habría que ver hoy por hoy algunas de esas cosas, pero también tenemos algunas especies invasoras muy agresivas que crean cobertura forestal, y los mismos técnicos de medio ambiente me dijeron, mira, entre Leucaena y Caliandra, sitios que antes estaban clasificados como matorrales, que si hubieran recuperado como bosque húmedo, ya ahora entraron estas invasoras y eso no se va a recuperar. Entonces, es un bosque, pero jamás se compara con el bosque que teníamos. Claro. Entonces, es una pregunta un poco difícil y yo creo que hay que verlo zona por zona y no dar cifras así a nivel general y celebrarlas, porque puede haber ahí trampas. María, ¿tú querías elaborar sobre eso? Sí, me parece súper importante tu pregunta, y Jolie ha dicho cosas también súper importantes. Yo creo que también aquí, y que ayudaría a sincerizar la discusión, no se trata de qué tipo de bosque sí versus qué tipo de bosque no, porque está muy bien generar cobertura y está muy bien que haya esfuerzos en ambos sentidos. Lo que a mi juicio no está bien es que con ese número macro y redondo y mágico estamos ocultando tal vez un desbalance que no queremos mirar. Los bosques deben dar servicios. La pregunta es si tenemos este porcentaje tan bueno de cobertura forestal, es ¿por qué todavía no nos están dando servicios?
dónde tenemos los bosques y que también podamos invertir una proporción, el gobierno puede invertir una proporción comparable de esfuerzos y recursos, tanto a lo que son estos bosques de plantaciones o estos bosques vinculados a sistemas agroforestales que son para dar de comer a la gente, ¿sí? Que tienen que ser, como a los bosques que son de conservación y que son al final del día la reserva, ¿sí? Y la base de donde nosotros vamos a poder garantizar que como país seguimos contando con una base genética de recursos y de biodiversidad y de servicios que otro tipo de bosque no nos lo puede dar. Entonces, hay que saber qué es qué, hay que sincerizar eso y creo que eso para mí debe ser el punto de partida para asignar esfuerzos y recursos comparables que nos permitan avanzar en lo que es la generación de ingresos, en lo que es dar de alimentos a la gente, pero también conservar lo que si no cuidamos se pierde. Claro. Muchísimas gracias. Yo sobre todo soy muy apasionado y sensible con el tema de biodiversidad y Yolanda hablaba sobre eso y obviamente los bosques son un tipo de bosque que sostiene o no sostiene diversidad. Una de las cosas que más tristes para mí ha sido Sierra de Bauruco, aparte que he pasado mucho tiempo ahí, yo creo que sin duda uno de los lugares más hermosos de República Dominicana y el Caribe. Y le quería preguntar a Ginny, de alguna manera, ¿cómo tú ves o tú ves alguna manera en que el sector privado se pueda involucrar, sobre todo en la parte, yo creo que la generación de algún tipo de turismo o de visita que involucre la comunidad y que la comunidad sea parte de las cosas que yo siempre, cuando visito esa parte, digo, una persona probablemente pudiera hacer más ingresos enseñándole aves o enseñando biodiversidad a turistas que acabando con la biodiversidad, que es la manera que hoy. ¿De qué manera pudiéramos involucrar al sector privado de una manera que le haga sentido? ¿Tú conoces algo que pudiera ayudarnos a impulsar el sector privado que participe en ese tipo de iniciativas? Yo te puedo hablar de la experiencia que tengo con lo que son los programas 3R, reducir, reusar y reciclar. En los últimos 5 años, estos programas lo hemos podido llevar a comunidades, a condominios, a centros educativos, a un sinnúmero de lugares auspiciados por el sector privado. Y es algo único. Yo he ido a Brasil y he podido dar presentación de lo que hacemos y se quedan como que el sector privado cubre eso. Y no es la municipalidad o no es el gobierno. No, el sector privado. Hemos hecho programas anuales en más de 800 centros educativos. ¿Cómo? Y asimismo, cuando hemos hecho, cuando hemos estado en escenarios internacionales, no lo entienden. Aquí se hizo el año pasado el seminario regional 3R, donde vinieron del Caribe a escuchar lo que hacemos. ¿Cómo es posible que el sector privado sea el que esté organizando prácticas de recuperación de reciclables? ¿Cómo va a ser? Y entonces el impacto económico. La industria de reciclaje de papel, una de nuestras aliadas, pues trabajamos con todas. Cuando empezamos en el 2010, apenas captaban 50 toneladas localmente para una producción de 500 toneladas mensuales. Importaban de Centroamérica, Costa Rica, Venezuela, periódico viejo. Y yo, pero ¿y cómo va a ser? No, señora, aquí nadie quiere trabajar con eso. Hace 2 meses, las últimas cifras de esa industria es que captan de aquí 1.200 toneladas de papel, de aquí y ya. Se han convertido no solamente en productores de cartones para huevos, sino de exportadores de materia prima. Con eso resumo de que el sector privado está invirtiendo porque sabe ya que su incidencia y su marca no está en la propiedad donde habita su cotidianidad. La imagen de una empresa está en el bienestar de la sociedad donde trabaja. Y yo creo que ya esa es una tendencia cada vez más grande. Y esa área de proteger los bosques, de mitigar y adaptarnos a lo que viene, porque ya que vienen las consecuencias del cambio climático, es un espacio que la sociedad debe cada día ganar más espacio
y las empresas van a estar de la mano con esa sociedad. Porque lo que es de bienestar común va a estar. Y si yo les puedo decir que en ese entrenamiento que fui a Japón, lo que más me impresionó de muchas cosas es que el movimiento de esa cultura 3R en Japón no fue voluntad política, no fue candidatos, no, fue la sociedad. Fue la sociedad que se empoderó y después ellos se montaron. Y a eso yo llamo a líderes y personas expertas como Yolanda, a que trabajemos con una estrategia. Tal vez volver a darle calor a ese espacio de interacción y de diálogo, donde podamos saber lo que está haciendo uno y el otro. Y podamos trabajarlo como una estrategia. Yo creo en eso. Y yo estoy segura que el sector privado va a interesar si está interesado. Vamos a presentarle una estrategia de trabajo, de cooperación, de colaboración. Le interesa no solamente al sector privado dominicano y al haitiano, la comunidad internacional. Hay que presentarles estrategias coherentes y consensuadas. O sea que eso es un hecho. Sí van a estar y están interesados. Okay. Muchísimas gracias. ¿Tú tenías? Hola, Geo Ripley de Unive. Fíjate, yo comentaba aquí con mi colega profesor de que se han dado toda una serie de situaciones con este estupendo grupo de profesionales a quien felicito calurosamente, que yo creo que nosotros como foro debemos hacer recomendaciones, tanto al gobierno haitiano, en apoyo a todas las iniciativas, tanto haitianas como binacionales que se están proponiendo aquí, que se están realizando, como a los distintos medios, los distintos ministerios, educación, medio ambiente, salud, etcétera, etcétera. Recomendaciones de las conclusiones que hemos podido ir sacando aquí. Y creo que eso sería importante, firmado por todos los participantes y por toda la sociedad civil aquí, y que se haga público ese documento dando esas recomendaciones, porque yo creo que sería una forma de nosotros, como parte de este foro, dar un aporte a la sociedad de nuestros respectivos países y de la isla entera. Porque realmente el problema de la isla no es solamente un problema haitiano, no es un problema dominicano, ya nos lleva a los dos. Si tenemos dengue aquí y no hay dengue en Haití, y un dominicano va a Haití contaminado de dengue y lo pica un mosquito allá, hay dengue en Haití. Entonces la parte médica hay que resolverla a nivel. No hacemos nada con tener súper autopistas aquí cuando Haití llega a la frontera y lo que tienen son caminos vecinales, cuando se pueden hacer diagramas de circulación para facilitar realmente la comunicación y el desarrollo de ambos países. Entonces yo pienso que toda la lluvia de ideas que puedan tener ustedes, que necesiten el apoyo y que crean que eso puede aportar, y como digo yo, poner de golpe el dedo en la llaga, pero también retorcerlo un poco para que duela en términos de la no toma de respuesta ante situaciones que empiezan a ser alarmantes. Muchísimas gracias. Yo creo que la conversación y la plataforma para la conversación debe generar, obviamente, tiene acciones, como dice Geo, y debe generar un análisis. Pero sobre todo creo que también debe generar algún tipo de esperanza. Y yo creo que la conversación de un tema ambiental a veces falla en que dibuja un escenario muy catastrófico, un escenario, y aunque debe hacerlo porque de alguna manera eso sirve para que la gente despierte, también creo que es importante que hemos visto hoy iniciativas que nos dicen cuáles son las cosas que debemos hacer, cuáles son las cosas que están funcionando, cuáles son los esfuerzos que se están haciendo para recuperar lo que se ha perdido y de alguna manera pone de nuevo el optimismo junto con el esfuerzo ambiental. Como estamos pasaditos de tiempo, voy a coger una pregunta o comentario, no estoy todavía seguro, pero... Bueno, son varias preguntas. Varias. Ok, son varias. Bueno, pero son preguntas que se pueden responder rápido, creo yo. La primera es para Oscar, que hizo un comentario que me chocó bastante, y fue el comentario de que en Haití no se chapea, y aún así tienen 3 años sin incendio, en una zona que no tenía prácticamente árboles altos, sino que todo era paja seca.
Entonces eso me lleva a mí a hacer la pregunta y con bastante suspicacia, ¿qué podría estar pasando, según su opinión experta, en que aquí, por ejemplo, en zonas montañosas con muchos árboles, donde no hay tanta paja seca, sí ocurran esos incendios? Pueden ser pirómanos patológicos, hay veneno, hay comerciantes, o de verdad que haya descuido humano, en el sentido de que, no sé, que sean irresponsables o descuidados. Porque definitivamente eso quiere decir que si en Haití no ha habido incendios, en una zona mucho más vulnerable, y aquí sí, entonces es el factor humano definitivamente el que está ocasionando los incendios. Entonces, para Domingo... Yo te diría que intentemos que la respuesta a esa pregunta y después entonces cualquier cosa. El tema en República Dominicana es muy sencillo. Yo quemo el bosque, después voy al ministerio y digo, miren, me quemaron el bosque, necesito un permiso de corte. Ya. Eso es, atrás es corrupción. Bien. Para Domingo, a mí me surge la pregunta, igual no tiene que ver mucho con el tema de foresta, pero sí tiene que ver con el tema de medio ambiente y con planificación territorial, que puede que usted sea la persona más indicada para responder la siguiente pregunta. En los países, por ejemplo, de Europa y las grandes ciudades, vemos como las grandes ciudades se construyeron alrededor de los ríos y se desarrollan muy bien, y los ríos están menos contaminados que otros ríos, porque como son ciudades ya desarrolladas, aunque haya una gran población alrededor de esos ríos, las aguas son tratadas. Entonces, ¿qué ha pasado que Dominicana, o sea, Santo Domingo, por ejemplo, tenga una cuenca de río bastante grande y las ciudades no se hayan desarrollado así, sino que se hayan arrabalizado con diferentes tipos de barrios, donde los desperdicios humanos y cualquier otro tipo de desperdicio, incluso la ropa lavada y todo eso se cae al río? O sea, ¿qué pudo haber pasado para que Dominicana, Santo Domingo, con un río tan grande, las ciudades no se hayan desarrollado alrededor del río como otras grandes ciudades? Mira, es una cosa que lo hemos mirado. Aquí la clase adinerada se fue para la parte alta. Fíjate que tú miras Río de Janeiro, los pobres se fueron para la montaña y los ricos se quedaron en la orilla, en los lugares más próximos. Aquí hubo una rara expansión urbana de la ciudad en términos del uso del suelo. Muchos también de los suelos a la orilla del río eran suelos realmente vulnerables, no aptos para edificaciones. Si tú lo miras a la orilla de los Sama, muchas de esas zonas se les ha tomado con basura, otras eran fangales que se han ido tomando. Por eso, por ejemplo, una zona como La Barquita, que era un sifón estaba por debajo topográficamente de una crecida del río, de que el río subía, el sifón se llenaba, inundaba básicamente esa zona. Entonces, hemos tenido una combinación de lo que hemos visto, de falta de aplicación de las normas, y aquí hubo un principio realmente. Fíjate que la ciudad se edificó a la orilla de los Sama, la zona colonial, pero en la expansión fuimos progresivamente expandiéndonos a la zona más alta de la ciudad, y después dejamos que ya los barrios más pobres se edificaran. En el caso de la ciudad, no es que no sean recuperables, porque también hay otras ciudades que hicieron este tipo de edificaciones. Ahora, cuando se generaron los instrumentos ambientales del tema del tratamiento de las aguas, de la recuperación, que esperamos que algún día lleguen a Santo Domingo. No será igual que esas ciudades, pero tendrán sus características, evidentemente. Buenas tardes, le habla Jonathan de la Hoz de Ecoservice Dominicana. Nosotros somos una empresa de reciclaje en el este del país y tenemos, conozco varias personas aquí, tenemos un problema. Yo como empresa de reciclaje, la sostenibilidad la intento hacer todos los días. El precio de todo el material reciclable está por el suelo. Una empresa privada, como está diciendo Jenny del CEDAF, sobrevive con el precio del material. El petróleo está muy bajito y hoy en día toda empresa prefiere comprar algo de materia prima derivada del petróleo que material reciclable. Y nosotros como empresa de reciclaje, como hay muchas en el país, estamos sufriendo de eso. Y necesitamos un apoyo del medio ambiente, del Ministerio del Medio Ambiente, para que hayan subvenciones o algo que ayude a las empresas de reciclaje, que estamos haciendo un bien para el país. Y aquí yo me siento un poquito, me reconozco un poquito con los actores que hay aquí, que están intentando hacer cosas,
pero siempre es un poquito difícil de tener el ayuntamiento de un lado con una corrupción enorme que vienen a cobrarnos nosotros y todo el día, o sea, a nosotros nos paran los camiones y nos piden dinero por eso, porque estamos en el trabajo de limpiar las calles, limpiar las comunidades, limpiar todo reciclando, o sea, estamos en el trabajo del gobierno y además nos cobran, y no solamente eso, sino que hay serios problemas de, como le dije, el precio. Entonces, era nada más para... Mira, déjame comentarte algo que en el primer foro el año pasado lo comenté igual creo, y creo que Oscar lo mencionó también. Hay un tema de voluntad política. Cuando aquí se hizo la ley de cine, se hizo la ley de cine para incentivar el cine. ¿Cómo está el cine? Están haciendo una película cada 2 minutos, sale una película nueva. Te dan la llave en la mano y sale una película. Entonces, hay voluntad. Hubo un tratamiento incluso fiscal con la ley de cine, y aquí están los resultados. No hablemos de calidad de cine, pero por lo menos de cantidad de cine. Yo creo que definitivamente es un tema de voluntad política, de que debería tratarse, esos temas debieran tratarse como se han tratado otros, como por ejemplo ese ejemplo. No sé si alguien del panel quisiera abundar sobre eso un poquito. Ginny. Sí, Moldosa obtuvo ese cambio de crecimiento de 50 toneladas a 1.200, sin ningún incentivo. Y es el modelo que nosotros usamos. Inclusive, te invito a que hablemos ahora cuando concluya, nosotros tenemos un plan de acción que busca fortalecer la industria de reciclaje. El problema de la industria de reciclaje es que no están unidos con una voz. Divide y vencerás. Cuando la Asociación de Industria habla, la gente escucha, porque es una estructura de poder. Cuando el CONEP habla, la gente escucha. Y ustedes parecen un pulpo con qué sé yo cuánta cabeza, y cuando en ocasiones hemos trabajado con tratar de unirlos, en mi oficina una vez se iba a ver golpes, porque era la primera vez que se veían, la segunda vez hubo problemas y la tercera vez estaban intercambiando tarjetas. Yo sé que hay un gran desafío, pero te voy a dar una sugerencia. Aunque no evita que sigas con tu mensaje, no esperes mucho del gobierno, donde una entidad no tiene ni siquiera recursos para mantener guardaparques. Yo creo que más, el enfoque debe ir dirigido más a lo que es la responsabilidad extendida del productor. No puede ser que yo me dedique a hacer algo y venderlo donde el consumidor lo que quiere es lo de adentro y no el empaque. Entonces tiene que haber una apertura y una invitación a esas personas, a esas industrias, a que hagan programas voluntarios, porque ellos saben que tienen que hacerlo. Yo creo que el enfoque va más dirigido a trabajar en colaboración con los productores de esos envases, más que con el gobierno. Cuando usted ha estado en la participación del convite en la parte haitiana y ha tenido convites también en la parte dominicana, ¿se canta? En Haití. Claro, por eso le pregunto. En la parte dominicana, busque, porque hay también canto. Y nos puede servir de plataforma para hacer un encuentro de un convite musical con grupos haitianos y dominicanos. Yoli, ¿tú ibas a decir algo? Sí, solo agrega que en la Sierra de Bauruco la cosecha se hace con convite. Se canta. Y se canta. Bueno, señores, yo quiero dar las gracias a todos por estar aquí, a los que se quedaron con nosotros un poquito, sobre todo a los panelistas y a todos los que participaron. Yo quedo, tanto como cofundador junto con Jesús y Cristal y Elmer del foro, quedo muy contento, pero sobre todo quedo con mucho optimismo de que hay cosas que se están haciendo y más cosas que se pueden hacer. Así que muchísimas gracias a todos por participar, gracias por su paciencia. Y ojalá este contenido trascienda las personas que están aquí hoy y podamos compartirlo lo más posible para que impacte a mayor cantidad de personas. Muchísimas gracias.